Este jueves, el binomio presidencial de Unión por la Esperanza quedó conformado por el economista quiteño Andrés Arauz para la presidencia y el periodista guayaquileño Carlos Rabascal para la vicepresidencia, en reemplazo del exmandatario Rafael Correa, quien fue condenado por el delito de cohecho. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. 13:16 nos acompaña en este momento el economista Andrés Arauz, él es precandidato presidencial por Centro Democrático. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí animados con el inicio del periodo electoral, con entusiasmo de poder participar democráticamente. Qué bueno, economista. Quiero que comencemos hablando un poco del binomio, de su binomio. Entiendo que la coalición Unión por la Esperanza se apresta a participar en los comicios de 2021 bajo la bandera del Movimiento Centro Democrático, una vez que se confirmó la eliminación de Fuerza Compromiso Social. La conformación de esa lista, tanto para la Asamblea Nacional como para el Parlamento Andino, quedaron fijadas durante la realización de las elecciones primarias. Sin embargo, en Centro Democrático le está poniendo mucho énfasis al binomio presidencial, pues la precandidatura para la vicepresidencia quedó en firme ante el organismo electoral, ya que Rafael Correa no acudió de forma presencial para la aceptación de su nominación. Bueno, el binomio ha generado ahora muchas reacciones. Por un lado, algunos juristas, expertos, dicen que no sería posible la inscripción del binomio, pues en las elecciones primarias quien resultó electo fue Rafael Correa y no logró cumplir con la aceptación personal ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la visión que tienen ante estas críticas que le hacen al actual binomio? Bueno, hay algunos elementos ahí a precisar, ¿no? En primer lugar, Rafael Correa sí aceptó, en ninguna parte del reglamento habla de la figura presencial. En el siglo XXI y en el contexto de la pandemia, el reglamento permite la presencia telemática, así que por ese lado está ahí. Más bien es la sentencia que se hizo en un tiempo récord, 16 casaciones en 17 días, que es la que seguramente se utilizará para impedir la participación de Rafael Correa. Pero los juristas que se han pronunciado sobre el tema omiten un hecho muy importante, y es que hay dos fases con relación a la inscripción del binomio. La primera, que pudiéramos llamar de primarias, en donde no se pronuncia el CNE en ningún momento, y la segunda, que es la de la inscripción, que a su vez está dividida en la solicitud de inscripción y en la calificación de la misma. En la solicitud de inscripción vamos a proponer el nombre de Rafael Correa porque efectivamente él ganó las primarias y al momento que ganó las primarias no tenía ningún impedimento para participar en la ley electoral, y esperaremos que el CNE se pronuncie en donde dictaminen que Correa está inhabilitado, y con ello reemplazaremos, como nos faculta la ley, a incluir a Carlos Rabascal en el binomio. Ahora, todo en el marco dentro de la ley, que además cuenta con un amplio respaldo popular. Dudamos realmente que el CNE o quienes están presionando al CNE se atrevan a descalificar al binomio que está liderando todas las... Pero ¿no estaría, economista, ya fuera de tiempo para hacerlo? No, de ninguna manera. El proceso de inscripciones recién se abrió el día de hoy. Así que vamos a hacer el proceso de solicitud de inscripción, que además se lo hace también electrónicamente, y ahí esperaremos el pronunciamiento del CNE para luego realizar el reemplazo del caso, que de acuerdo al 104 del Código de la Democracia y al 14 del Reglamento de Inscripciones, se puede dar 48 horas después de que el CNE rechace al segundo nombre de la lista. Ahora, economista, usted dice que el expresidente Rafael Correa sí se presentó. Ustedes llegaron, o sea, el movimiento llegó con un iPad en donde estaba virtual, o sea, estaba por internet, digamos, el expresidente Rafael Correa haciendo presencia, pero sin embargo, la ley es clara, la ley electoral dice que tiene que hacer presencia física la persona. Él no estuvo físicamente. No, perdona, Gisela, no dice la ley presencia física, no usa ni las palabras ni presencia ni física. De hecho, la ley solo hace alusión a la firma, y en el Ecuador en el siglo XXI tenemos la firma electrónica vigente que sí constó en el documento
de aceptación de la candidatura. Pero incluso fue una normativa que ustedes pusieron en la ley electoral, me refiero a ustedes porque digo al gobierno de Rafael Correa, fue el gobierno de Rafael Correa el que justamente puso esa normativa en la ley electoral para evitar que candidatos que estén prófugos de la ley o fuera del país por problemas legales no vengan a participar en las elecciones. Fue justamente una decisión del gobierno del expresidente Rafael Correa. Nuevamente varias precisiones. No fue el gobierno, fue el Consejo Nacional Electoral, y en ese momento era en un solo acto cuando todo el proceso se realizaba de forma presencial, física. En este caso, por la pandemia, el proceso se convirtió en virtual, se convirtió en telemático, y justamente siguiendo la lógica de la pandemia para evitar el contagio, para evitar el tema de los cuerpos presentes y el riesgo para la salud, se permitió que todo sea de forma telemática. Así que por ese lado estamos cubiertos. El asunto no es la aceptación o no aceptación. Hemos utilizado la tecnología del siglo XXI. Nosotros somos modernos, aplicamos las tecnologías disponibles. El problema es que hubo una sentencia acelerada que se hizo en 16 días, en 17 días, y eso termina afectando la viabilidad de Rafael Correa en la papeleta, como lamentablemente se preveía, ¿no? Un gobierno que ha usado la justicia para impedir su participación electoral, y ahora los ciudadanos están ávidos de Pero si ya lo preveían justamente, ¿para qué hacer esto, economista? Si ya lo preveían, y además que tiene usted razón, yo creo que, y la ciudadanía está de acuerdo, es como un poco contradictorio el que no se hagan las cosas telemáticamente cuando estamos pasando una pandemia, pero la ley es la ley, y en la ley dice que tiene que hacer presencia y venir y firmar su candidatura, ¿no? O sea, la ley no dice eso, la ley habla de la firma, nada más, no habla. Pero no habla tampoco de una firma electrónica. Economista, tampoco habla de una firma electrónica. No se refiere a presencia física, pues, si me gusta citar el artículo, podemos revisarlo, pero no hay esas palabras en la ley ni en el reglamento. Ahora, siendo la corrupción uno de los mayores problemas del país en este momento, con todo lo que hemos visto durante la pandemia, ¿debería la ciudadanía, cree usted, elegir a un movimiento, y lo digo por su candidatura, en donde sus líderes principales, estoy hablando del ex vicepresidente del gobierno Rafael Correa y el mismo Rafael Correa, tienen sentencias, procesos judiciales, se encuentran sentenciados, investigados por la justicia? ¿Cree que el país podría dar su voto cuando hemos visto tanta corrupción? Mire, el país no come cuentos. Ahorita la prioridad de la ciudadanía es el poder tener algo de dignidad, de enfrentar la crisis económica, sanitaria que estamos viviendo. Nosotros le ofrecemos a ese país una recuperación de su dignidad, de poder tener dinero en sus bolsillos. A nosotros sí nos indigna el hecho de que, siendo la prioridad de la vida de la gente, poder tener condiciones de salud, de economía, están dedicadas a la persecución política como su objetivo número uno. Y eso yo creo que todo el Ecuador lo tiene claro. Por eso estamos liderando todas las encuestas. Gracias a ese enorme apoyo del pueblo ecuatoriano, sabe que somos gente honesta y que ha sido víctima de una persecución, y que nuestra prioridad no está en el odio, ni en el codazo, ni en el querer perseguir a nadie, sino en el volverle a dar dignidad a las familias ecuatorianas, poner alimentos sobre su mesa, básicamente. Justo sobre eso hablemos, sobre el tema económico. Es un momento difícil para el país. Lo que se viene va a ser aún peor, dicen los expertos. Y según varios economistas, los indicadores de riesgo país en este momento se están estabilizando gracias al cumplimiento de las obligaciones con los acreedores y la renegociación de la deuda externa. ¿Cómo propone su movimiento estabilizar la crisis económica del país con justamente el tema que le digo, este antecedente de lo que hemos vivido y lo que se viene después? Mira, yo no sé cómo se puede llamar estabilización al hecho de que el 80% de los hogares ecuatorianos tenga reducida a la mitad sus ingresos mensuales. Eso no puede llamarse estabilización. Pero seguramente entonces después la cosa será peor. ¿Cómo lo harán ustedes? La situación que estamos viviendo no es de estabilidad, es de desesperanza, y eso es porque el gobierno decidió prepagar 2,000 millones de dólares en plena pandemia, cuando esos recursos debieran haber sido utilizados para atender la salud y la vida de la gente y para poder dar apoyos económicos en el medio de esta crisis. Yo acabo de tener una reunión con el Fondo Monetario Internacional hace 2 días, y ellos han sido claros que buscan recortes
en la asignación del gasto social en el medio de la pandemia. Eso es extremadamente doloroso y de ninguna manera muestra estabilización, muestra destrucción de la economía, destrucción de la base social del país, y nosotros vamos a luchar en contra de eso, no solo desde el 24 de mayo del próximo año, sino desde ahora, tratando de revertir esta política económica nefasta que le ha hecho tanto daño a las familias. Ok, entonces, economista, cuénteme, ¿qué es lo que van a hacer ustedes si no se piensa contar con el apoyo de la comunidad internacional y los multilaterales? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros somos absolutamente responsables. Afortunadamente tenemos una formación y mucha experiencia en el manejo de la cosa pública. Sabemos cómo lograr financiar las necesidades de la ciudadanía ecuatoriana. El país cuenta con 30,000 millones de dólares que se han fugado y están presentes en el exterior ahora durante el gobierno de Moreno, de los banqueros, de unos pocos privilegiados, y nosotros vamos a fomentar que esos recursos vuelvan al país para poder contribuir a una inversión productiva que genere empleo, desarrollo, oportunidades, mejore las condiciones salariales y revierta estos despidos y nefastos acuerdos laborales que han perjudicado a la mayoría de las familias ecuatorianas. ¿Usted cree que es posible entonces, sin dinero que venga de los multilaterales, poder salir adelante en estos momentos? Usted ha planteado un escenario peor del que yo se lo planteé, cuando yo se lo planteo que aún está difícil y lo que se viene es aún peor. Entonces, ¿cree que podemos realmente solo salir de esto? Mira, nosotros tenemos una buena relación con los organismos internacionales y multilaterales de crédito, con socios comerciales y socios que nos han otorgado financiamiento en el pasado. Nosotros sabemos cómo gestionar las finanzas en el pasado, pero teniendo Pero que en el pasado ustedes tenían un precio del petróleo súper alto y era mucho más fácil, pues. Ahora no. Mira, la cuestión del petróleo siempre ha sido una muletilla que se ha utilizado en el pasado, cuando ahora lo que se ha hecho es entregar el 80% de los recursos petroleros a las privadas, se ha perdonado impuestos a las empresas más ricas del país. Claro, que va a faltar, no puede decir, economista, nosotros que es una muletilla. Nosotros sabemos cómo gestionar las finanzas públicas para poder garantizar condiciones de dignidad a las familias ecuatorianas. Pero no puede decir que es una muletilla, economista. Ellos puedan consumir. Porque el precio del petróleo estaba altísimo con usted, llegó a precios sumamente altos, casi a los $100 por barril. Ahora hemos llegado a -0 en este gobierno. Cosas increíbles han pasado, ¿no? Y antes, claro, se contaba con eso. Es increíble que jugaron una apuesta de casino. El ministro Richard Martínez dijo que si el precio del petróleo bajaba y bajaba el precio de los bonos ecuatorianos, él iba a prepagar la deuda externa por varios miles de millones de dólares. Ese es el tipo de manejos que no vamos a permitir nosotros y que consideramos imperdonables, porque han terminado afectando al diario vivir de las familias ecuatorianas. Economista, me gustaría hablar un poco para que la gente conozca de su trayectoria. Usted su trayectoria en sí ha estado marcada por cargos públicos en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Durante los 10 años del correato, usted fue designado por el expresidente Rafael Correa como su representante alterno ante el Consejo Nacional de Valores. Ese mismo año, Correa lo designó también como su delegado alterno ante el directorio del Fondo de Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano. En 2009, en el 2015 fue designado como director general del Servicio Nacional de Contratación Pública y también como ministro coordinador de Talento Humano. Este último cargo hasta el 2017, año en que también se encargó del Ministerio de Cultura tras la renuncia de Raúl Vallejo. Además de estos cargos de designación presidencial, usted fue subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir en la Secretaría Nacional de Planificación en 2015 y consultor bancario del Banco Central del Ecuador en 2017. Aun cuando ocupó varios cargos durante el gobierno de Rafael Correa, nunca se mantuvo como una figura política visible durante muchos años. Usted estuvo más tras cámaras, digamos, y cuéntenos usted un poco, desde hace cuánto tiempo se preparó para ejercer, para llegar a la presidencia, para lanzarse a esta candidatura. Gracias por esa hoja de vida extensa. Aún faltan algunas cosas ¿sí ahí, como mi paso por el Banco Central como director general bancario, pero eso demuestra que a pesar de haber tenido 10 años de servicio público comprometido con el país, con amor a la patria,
no ha habido ninguna observación sobre mi desempeño de forma negativa. Más bien ha sido una hoja de vida comprometida con el país, con resultados positivos. Nosotros nos hemos venido formando para este desafío toda la vida. A esa hoja de vida profesional también le puede sumar. O sea, ¿sí tenía pensado usted durante su carrera en lanzarse a la presidencia? ¿Siempre lo pensó? ¿Usted siempre lo tenía pensado, en lanzarse a correr por la presidencia? No, lo que yo siempre he tenido en mente es el servicio a mi país, servicio público. Por eso mi formación ha estado en áreas vinculadas al desarrollo, a la economía nacional, a la economía solidaria, a poder construir una sociedad que realmente pueda brindar oportunidades para todos y para todas, ¿no? Creemos que el conocimiento debe estar al servicio de la sociedad y con amor al prójimo. Cuéntanos, economista, ¿cuál es su real relación con el expresidente Rafael Correa? Bueno, la relación es una de amistad, de compañerismos, una relación además de mucho cariño, de admiración también de los últimos años. Yo soy un compañero que ha crecido en la Revolución Ciudadana, que tuvo muchas oportunidades, uno de tantos de los líderes jóvenes que formó este proceso, y vemos esta como una gran oportunidad, no solo para reivindicar lo que significó la Revolución Ciudadana, sino para superarla, para poder ir por muchísimo más, mostrar que podemos lograr un país realmente de oportunidades para todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas. Economista Arauz, si usted llega a ocupar la presidencia, ¿el expresidente Rafael Correa va a estar detrás de todas sus decisiones en el gobierno? Mira, la Constitución de la República establece que quien toma las decisiones es el presidente de la República. Y yo voy a ser el presidente de la República, pero evidentemente Rafael Correa sea uno de mis principales asesores. ¿Quién no quisiera contar con un cuadrazo que ha tenido tanta experiencia en el manejo de la cosa pública, con una gestión demostrada de transformación de nuestro país, que ha sembrado y ha regado nuestro país de obras en todas las provincias y en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en la vialidad, etcétera, etcétera? Yo le agradezco mucho por habernos acompañado, economista. Le agradecemos por haber estado con nosotros en Notimundo a la Carta. Muchísimas gracias. A usted. Agradecemos a Andrés Arauz, economista y precandidato presidencial por Centro Democrático. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.